Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos el día de hoy al webinar internacional El marco y desarrollo reciente para la resiliencia entre desastre y la inteligencia ante el desastre y la inteligencia de riesgo. Por favor, aquellos que se están conectando a través de nuestra plataforma Zoom, les rogaría que puedan realizar el cambio de idioma. Justamente vamos a proyectar en la pantalla, colocando en la pantalla si me ayuda para que puedan hacer el cambio de idioma al idioma español. Igualmente, aquellos que nos están o se están conectando por esta transmisión en vivo, igualmente puedan tener la opción del idioma. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y para en estos momentos vamos a presentar permítanme. Quisiera dar la bienvenida para las palabras al doctor José Macharé Ordóñez, quien es presidente del Comité de Riesgo de Desastres de la UEFEO. Bienvenido, doctor Macharé. Adelante, por favor, con su presentación. Good morning, good afternoon, good evening to Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. We started this year with Nosotros comenzamos este año, estamos comenzando este año con nuestro primer webinario del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres de la Federación Mundial de Ingenieros. Como breve introducción, quisiera explicarles que esta federación es una federación que reúne organizaciones de ingenieros de más de 100 países en todos los continentes. Y representa a unos 30 millones de ingenieros de todo el mundo. Uno de los objetivos principales es contribuir al avance de los objetivos de desarrollo sostenible desde la ingeniería, desde nuestra profesión. El Comité de Gestión de Riesgos de Desastre es uno de los comités técnicos permanentes enfocados sobre todo en el objetivo 11 sobre la resiliencia y las ciudades sostenibles. Hoy día contamos con la presencia del doctor Jun-Ho Song. Él va a dar una presentación en un momento. También está la doctora Valentina Putrino. Ella es representante del Reino Unido en nuestro comité y está liderando el grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidades. Valentina, por favor, preséntese. Professor José, good morning, good afternoon, and good evening to our audience. Buenos días, José. Whichever is your current geographic location, I'd like to thank you as lead of the Capacity Building Working Group of the CDRM for joining us today. It is a great honor for me to moderate the webinar entitled Framework and Recent Developments for Disaster Resilience and Risk Intelligence, delivered by Professor Jun-Ho Song from the Department of Civil and Environmental Engineering of Seoul National University in South Korea. Professor Song obtained his PhD in Civil and Environmental Engineering from the University of California at Profesor Song tiene un doctorado de los Estados Unidos y después de trabajar como
risk management solution. Él ahora es un ingeniero para soluciones de gestión de riesgos. Urbana-Champaign, US, where he served as assistant y professor, associate professor, trabajó de profesor asistente en CEE, Excellence Faculty Scholar. En el 2014, Dr. Song comenzó a trabajar en el departamento, el departamento de la Universidad de Seúl. Dr. Song también trabajó de profesor asociado, profesor y director asociado en un proyecto de investigación. Pero el profesor Song tiene intereses de investigación en análisis estructural y topología, optimización y toma de decisiones. Urban communities and networks, earthquake engineering and random vibrations, and y también trabaja sobre vibraciones y aprendizaje electrónico. Span far beyond the canonic remits of the great scholar that is. Is technological innovation in the area of seismic reliability and optimization. También trabaja en innovaciones en innovación sísmica y obtuvo el SSAR Premio de Investigación. El profesor Song ha sido miembro del grupo de trabajo de probabilidad de ingeniería y también nuestra especialidad es la Civil Engineering Risk and Reliability Association. Dr. Song is currently the president of CHERA and the chairman of the IFIP Working Group 7.5 on Reliability and Optimization of Structural Systems. Today's webinar by Professor Song first introduces a system reliability-based disaster resilience analysis framework, which was introdujo un marco para resiliencia y gestión de desastres para sistemas de estructuras de ingeniería civil. Reliability, redundancy, and recoverability. Method and tools developed to promote probabilistic evaluation. El desarrollo métodos y herramientas que toman en cuenta componentes, sistemas y también los distintos actores pueden verificar si sus sistemas son resilientes para después tomar decisiones óptimas. Y ofrece aplicaciones para que se puedan aplicar a sistemas de infraestructura reales, como por ejemplo en el transporte. Y acaba de presentar el concepto de inteligencia de riesgos que él ha desarrollado para la infraestructura civil en situaciones de cambio climático, crecimiento de poblaciones, etc. Vamos a hablar sobre una gestión de riesgos de desastres integral y también su implementación, y vamos a identificar y discutir el flujo de información y datos. También va a ilustrar los 4 elementos del tema que tenemos que investigar en el futuro. Ahora le paso la palabra al Dr. Song y pueden hacer sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José, por invitarme a este webinar. También muchas gracias al doctor Patrino por invitarme y también por la gran presentación que ha hecho. Quisiera también agradecerle a la Federación Mundial de Ingenieros y su organización y el Comité en la gestión de riesgo por esta oportunidad para
permitirme compartir mis más recientes encuentros, también a la Asociación de Ingenieros de Perú que está organizando este evento. Entonces, con respecto a la resiliencia y la inteligencia de riesgo, son dos equipos principales que tengo en mi equipo de búsqueda y de investigación. Entonces quería presentar ciertos marcos de trabajo para estos dos tipos de cosas distintas y también compartir desarrollos recientes de nuestro grupo de búsqueda y de investigación. Entonces esto consiste en dos partes. La primera parte me voy a enfocar en la resiliencia ante desastre. Antes de comenzar a hablar de esta resiliencia al desastre, quisiera reconocer las grandes contribuciones de nuestra previo y actual grupo de investigación. Están actualmente trabajando en Estados Unidos y también en Canadá, y actualmente conmigo en la universidad. La primera mitad de la presentación va a tener que ver con resiliencia del desastre y voy a daros una pequeña introducción de a qué me refiero con este concepto para los que no estén familiarizados con él. Y voy a explicar uno de los marcos laborales con respecto a la manera en la que nos respaldamos y podemos confiar en el sistema que está basado en la resiliencia de desastres y cómo hemos desarrollado este marco de trabajo y el método de análisis de redundancia. Uso las grandes letras en beta y pi para hacer la presentación y comparación respectivamente. Entonces hemos nombrado este análisis beta pi utilizando el diagrama beta pi. Entonces también lo hacemos a través de la aplicación de puente de cable bajo alta tensión. Y si buscamos esta palabra resiliencia en el diccionario, simplemente para darles definiciones sencillas, cosas que podemos ver en la pantalla, en simple, la resiliencia se refiere a la habilidad de volverte más fuerte, saludable o exitoso de nuevo, a pesar de después que haya pasado algo malo. También hay muchas imágenes que describen o que tratan de describir este concepto de resiliencia, pero mi favorito es el que puedes ver en la pantalla. El árbol se está doblando debido al evento de viento fuerte, pero no se rompe, entonces realmente va a volver eventualmente a su hermosa forma anterior. Y luego también este concepto de resiliencia ha sido investigado profundamente en la ciencia, en la ingeniería recientemente. Todo el mundo pionero está, estos dos puntos de vista de sistemas ecológicos fueron vistos por Hall en 1973. Y eso tiene que ver el punto de resistencia tradicional. Lo que generalmente usan es el punto de vista de estabilidad para mostrar de que pueden predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces quieren lograr el equilibrio y algunos sistemas que tengan una fluctuación mínima en el futuro. Pero en realidad, si tomas toda esta resiliencia, este enfoque, significa que podemos admitir que no podemos predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, en realidad, en vez de requerir ciertas capacidades para predecir el futuro, el sistema puede acomodarse para poder revisar ciertos eventos en el futuro. En muchas áreas de ingeniería, la resiliencia ha sido un tema muy importante en estos días y pueden encontrar o pueden revisar todo el trabajo que se ha hecho en nuestra publicación, pero generalmente en el mundo de la ingeniería, la resiliencia se entiende como la habilidad o la capacidad de un sistema de ingeniería para poder sostener y soportar disrupciones internas y externas con suerte sin discontinuar la funcionalidad original. Pero si es que hubiera alguna discontinuidad, quisiéramos recuperarnos completamente y de manera rápida. Entonces, existe mucho trabajo con respecto a la resiliencia y el trabajo que se hace alrededor. El trabajo se había hecho por Bruno Einhorn y habían presentado este papel en una conferencia internacional en el 2006. Y en realidad, en la parte superior izquierda,
Pueden ver como plot o función que llaman curva de restauración o medida de desempeño. Entonces, si ven algunos de los papeles que vemos con respecto a resiliencia, es muy seguido que usen esta curva para describir la resiliencia del sistema, para poder cuantificarlo también. Entonces, esta X y Y refiere a la infraestructura o al nivel de desempeño o al estado del sistema. Y luego que a medida que ocurre el desastre, el nivel de este desempeño rápidamente baja y luego va a recuperarse a la forma original o el nivel original o a su estado original. Y luego lo que ocurre es que miden esta área para cuantificar la resistencia. Pero simplemente me acabo de recordar que si en su trabajo en el 2006 describieron la resiliencia en 4 diferentes conceptos o estructuras, en robustez, redundancia y la manera en la que te puedes obtener algún tipo de recurso de y la rapidez. Hemos apuntado también a que esto sea holístico. Y la multicapacidad de este sistema de enfrentar a cualquier desastre. Entonces muchos investigadores están buscando y haciendo su investigación alrededor de la resiliencia. Pero este concepto de resiliencia originalmente fue creado para descubrir la capacidad de cosas vivas como sistemas ecológicos. Pero como ya todos sabemos, la infraestructura y este sistema no es un elemento vivo. Entonces, como ingenieros, estamos ingresando al ADN de la resiliencia, al sistema de infraestructura. Entonces, si hacemos investigación de resiliencia, tenemos nuestra propia lista del ADN que quisiéramos implementar en nuestra infraestructura. Entonces, esta es mi lista personal. En la curva de desempeño siempre se utiliza una única medida, donde tenemos opciones y decisiones, pero en realidad esto es medir, pero no se puede describir esta resiliencia con solamente una medida. Y también hay mucha incertidumbre y la responsabilidad que se le aporta al sistema hace de que nos manejemos directamente con la perspectiva del sistema es un sistema complejo. A veces es un sistema o más de un sistema. Entonces tienes que tenerlos cuando evalúes esto. Pero todo este análisis con respecto a la resiliencia y el enfoque que tienen ciertos componentes, son todos los componentes, y también la relación que existe entre la forma en que te respaldas y la redundancia todavía no son tan conocidos. Y tercero, el motivo por el cual hacemos este análisis o evaluación es para poder tomar decisiones mejores u óptimas. Entonces, obtener insights de estos análisis está bien, pero ¿qué tenemos que hacer específicamente después de estos análisis? Entonces, espero que podamos desarrollar ciertos marcos de trabajo para que los resultados de estos análisis puedan ser utilizados. Este es todo un proceso con respecto a la resiliencia de nuestros sistemas. Entonces, con estos artículos en mi lista, quisiera poder construir algún tipo de nuevo marco de trabajo para trabajar alrededor de este concepto. El motivo por el cual estoy yendo en esta dirección es que en realidad este es mi enfoque en mi carrera. Pueden informar información referencial en la parte inferior y en este capítulo del libro simplemente he resumido algunas investigaciones que he hecho durante mi estudio de caso y durante mi carrera en la Universidad de Illinois. Y también tenemos en la parte inferior información sobre la revisión que hice en una publicación con respecto a la resiliencia. Entonces, para los que no estén familiarizados con este sistema, pueden revisarlo abajo. Y esto tiene que revisar, o quisiera apuntar a revisar el sistema complejo basado en cómo te respaldas de cada componente, en la confiabilidad de cada componente y en la independencia estética de cada componente. Y finalmente queremos también considerar algunos efectos en cascada en nuestros sistemas. Entonces, como pueden ver, es un análisis muy complejo.
y he desarrollado algunos métodos para poder manejar y superar estos problemas en esta parte. Entonces, con esta confiabilidad del sistema en mi cabeza, comencé a dibujar algunas imágenes que puedan demostrar o visualizar mi visión de cómo respaldarse en el sistema. Estuve inspirado por esta habilidad que vimos en el curso de física. Cuando estás estudiando ingeniería, en el curso de física, me imagino que habías visto fotos o imágenes de este tipo. Entonces, podemos considerar esta bola, está en la parte superior de la colina, como un sistema de estabilidad del sistema. Como podemos ver, esta estructura cívica siempre está bajo alguna presión, ya sea terremotos, sismos, fuertes vientos. Entonces sabemos de que esta bola va a caer por esa pendiente, no sabemos cuándo. Entonces, la resiliencia al desastre es la manera en la que se quiere reflejar este tipo de puntos como el sistema de confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la capacidad de los componentes en nuestra estructura civil para poder o que vaya a iniciar la disrupción inicial. Entonces, si tienes suficiente confiabilidad, vas a poder entender de que puede haber cierta disrupción en tu sistema. Acá vemos que hay confiabilidad, pero no hay un nivel infinito de confiabilidad. No lo podemos costear. Entonces, va a ocurrir cierto daño o falla, pero quisiéramos tener también algún tipo de redundancia para que esta redundancia sea la habilidad de nuestro sistema de poder prevenir esta disrupción inicial y que continúe o llegue a más partes del sistema y cause su degradación, que sería el bloqueo color azul en la figura. Y finalmente, no importa dónde estés en esta pendiente, lo que queremos realmente es poder recuperar el desempeño de los sistemas a su estado original rápidamente y de manera completa. Entonces, la recuperación es la manera en la que tú vuelves a tu estado original en la sociedad. Entonces, con esta imagen en mi cabeza, quería desarrollar ciertos métodos para poder evaluar la resiliencia de nuestro sistema, de los tres criterios y de la perspectiva de confiabilidad del sistema. Entonces quisiera ilustrar este marco de trabajo utilizando ejemplos de la vida real en Corea. Estamos viendo aquí el puente Gran Sohae, que está en el sur. Y digamos que es un puente que es muy usado porque alrededor de 42.000 vehículos diarios es que pasan a través de esto. Entonces, entendemos que es de alto impacto. Y en el 2015, en diciembre, el 3 de diciembre, uno de los cables se incendió. Pero el fuego fue causado por un rayo. Entonces, entendemos de que el cable número 72, debido al rayo, comenzó a incendiarse. Pero este cable 72 en realidad estaba muy arriba, estaba a 80 metros sobre el nivel inicial, entonces era muy difícil de apagar nada más. Tomó 3 horas y media extinguir ese fuego. Y debido a esto, este cable estuvo completamente dañado y causó también la falla parcial de los cables 56 y 57. Estos también se incendiaron. Entonces, un total de 3 cables fueron completamente dañados y un bombero en realidad también falleció. Sufrimos también pérdidas indirectas porque estuvieron preocupados con respecto al desempeño del sistema en condiciones normales. Entonces decidieron parar el tráfico completamente hasta que puedan reemplazar estos cables por nuevos. Entonces pensaron que iba a tomar un mes, pero en realidad pudieron reabrir este puente
en 16 días. Entonces, si observas este evento desde esta perspectiva de resiliencia que estoy proponiendo, creo que podemos tener una mejor idea de estos tres criterios. Primero, en términos de confiabilidad, este cable en realidad no tiene este nivel de confiabilidad, a pesar de que este puente es susceptible a los rayos debido a las condiciones ambientales, y este puente tampoco tenía un pararrayos y tampoco tiene la capacidad, o no se tuvo la capacidad de extinguir el fuego en el cable rápidamente. Entonces comenzaron a preocuparse con respecto a esta redundancia, pero desafortunadamente no hubo un progreso del daño mayor, a pesar de que hubieron 3 cables quemándose, pero la manera en la que se desempeña el sistema en tráfico normal no era algo que se estaba considerando, entonces prefirieron pararlo, el tráfico, hasta poder arreglar esto, pero esto nos lleva también a grandes pérdidas económicas. Finalmente ellos pudieron reemplazar los 3 cables en 16 días, lo cual fue un gran éxito, y este éxito fue debido a que tienen suficientes recursos. Pudieron encontrar cables, por ejemplo, de sitios de construcción cerca, y pudieron también, tienen expertos en puentes muy buenos que manejaron esta información con los del puente y de la simulación que se tendría que hacer para poder reemplazar, y lo hicieron rápidamente también. Entonces, con este ejemplo espero que tengan un entendimiento sobre lo que me refiero con este criterio triple y la perspectiva de confiabilidad del sistema. También tenemos que mencionar que hay múltiples escalas en las cuales podemos aplicar este marco de trabajo. Significa que podemos considerar estos cables del puente como un sistema, y hay muchos componentes como cables y varas y demás. Pero si tú sueles retroceder un poco, este puente y sus cables son un componente. El sistema el transporte de la ciudad nos tiene que poder ayudar con esto. Entonces también tenemos que entender cuál es el nivel de nuestra red, como por ejemplo la red de transporte, gas, etcétera. Entonces, al revisar esto al nivel de red, también podemos entender o resultar con decisiones más óptimas. Si lo llevas un poco más atrás, puedes encontrar la escala más grande, que es a nivel comunitario, porque esta red también es un componente de esta comunidad más amplia urbana. Entonces, al aplicar estos 3 criterios, puedes encontrar resultados significativos. Entonces, hasta el momento hemos hablado sobre estos 3 criterios: confiabilidad, redundancia y recuperación, que son las capacidades del componente y del sistema y las capacidades de su sociedad dentro de la comunidad. También hay 3 diferentes escalas: estructuras individuales, redes en comunidades urbanas. Entonces, en esta publicación que hice el año pasado, y acabo de nombrarla el Matrix de resiliencia del 3x3, lo que significa es que hay 9 cápsulas, celdas en esta estructura, y en cada una de ellas pueden identificar una necesidad de investigación. Pero debido a la falta de tiempo hoy, me voy a enfocar en el nivel de infraestructura individual, especialmente en confiabilidad y redundancia de estructuras individuales. Entonces, para el desempeño de este análisis, tenemos el criterio en nuestra cabeza, pero también tenemos que tener algún tipo de medida cuantitativa, como un índice. Entonces, en realidad, inventamos o reinventamos este criterio de confiabilidad para el concepto de análisis que realizamos. Entonces, el índice de confiabilidad beta, por favor, olvídense de esta expresión matemática aquí. No tenemos que acordarnos o enfocarnos en estos detalles, pero esta información puede ser controlada en términos de probabilidad en un escenario de disrupción inicial, y puede llegar a ser muy interesante. No sé si están observando esta imagen en la parte de derecha y ven el número de aquí. Estos sistemas pueden pensarlos como escenarios de disrupción inicial, como miembro 2,
y 5 todos juntos. Ese es un escenario de disrupción inicial, FI. Y luego el desempeño, que es obtenido al utilizar análisis estructural e información estadística de la cuantificación de estos problemas y el algoritmo que puedes utilizar para poder computar la probabilidad y poder traducirlo a una hoja de información de confiabilidad. Este es nuevo también debido a que lo hemos estado utilizando mucho en la comunidad de ecoanálisis, pero la redundancia es como un nuevo índice propuesto y se le ha asignado la letra pi a porque hemos analizado todo el alfabeto griego de alfa omega y escogí pi porque encontré que esta palabra en griego significa redundancia, o sea, la palabra piasmos que comienza con la letra P. Entonces, esto en términos de diferentes probabilidades va a ayudarnos con encontrar la probabilidad de falla del sistema dado al escenario inicial de disrupción. Entonces, si utilizo este ejemplo acá en la parte derecha, nuestro escenario inicial de disrupción fue con falla actual con miembros 2 y 5, lo que significa que ya no tenemos estos miembros en nuestro supersistema. Y luego este sistema va a ser menos redundante. Entonces, ¿qué va a pasar con la probabilidad? Es que el sistema va a estar dividido en dos partes. Un escenario posible es que este miembro 6 falla debido a la carga que hemos redistribuido por la falla. O 1, 3, 4, si es que fueran a fallar, esta primera capa también está desconectada. Entonces podemos computar este sistema o esta probabilidad al desempeñar lo que se llama el análisis de la confiabilidad del sistema y vamos a encontrar este índice de sistema en pi. Entonces, para cada escenario inicial de disrupción que analizamos, podemos computar este beta y pi y ponerlo en este grupo para poder tener la mayoría de marcadores en el escenario de disrupción inicial que se pueda considerar. Entonces, de la imagen anterior simplemente tenemos un marcador, que es la ubicación, la única ubicación en este diagrama de beta y pi. Luego, ya se conocen los detalles, pero utilizar el pi y beta y también con la cabecera y con la información que tenemos en la cabecera podemos ingresar a la computadora como escenario inicial de disrupción. Y lo que queremos hacer es controlar esta probabilidad por debajo del riesgo mínimo. Es básicamente no tener regulación, pero es algo del riesgo con el que tenemos que vivir. Entonces, en este plot, en el área roja, no podemos satisfacer este tipo de necesidad. En esta área blanca, estamos bien. Eso significa que al desempeñar este análisis beta-pi para todos estos escenarios iniciales de disrupción, podemos identificar algunos casos de disrupción inicial que no se pueden o no satisfacen esta condición. Luego tenemos que tomar algunas decisiones o acciones para poder mover estos marcadores hacia afuera, para que nuestro sistema vuelva a ser resistente contra cualquier escenario de disrupción inicial que se puedan imaginar. Entonces, en esta publicación pueden encontrar más ejemplos, pero la más sencilla es esta. Los sistemas de Niel, y aquí podemos ver en la primera parte que les estoy mostrando este borde o este contorno del área de aquí. Y luego aquí tenemos estos marcadores que representan cada uno de estos escenarios de disrupción. Cada número significa cuántas fallas de miembro en este escenario inicial de disrupción existen. Entonces, si tienes muchas fallas en el escenario, va a ser menos probable, o la probabilidad baja, va a pasar a este lado de acá, o si es alta, se va para allá, pero sí. Tenemos muchos componentes que ya no están, tenemos diferentes componentes de redundancia. Aquí tenemos un número bajo de fallas iniciales en un escenario de disrupción. Y puede ocurrir, pero como uno de los miembros
está desaparecido, tenemos una gran redundancia. Entonces hay un intercambio o contradicción entre este rango de capacidades. Aquí hemos encontrado que si es que hay uno o dos fallas de miembro, no tienen suficiente resiliencia para ese sistema. Entonces tienen que hacer algo al respecto. Y también tenemos tres criterios: la responsabilidad y la información de recuperación puede ser incorporada en este diagrama beta-pi a través de colores o marcadores por tamaño, pero esto es algo que se puede realizar en esta tercera información. Entonces vamos a demostrar este análisis beta-pi en el mismo puente, pero bajo diferentes peligros, que por ejemplo incendio. Acá tenemos, suponemos de que se ha iniciado en la parte del hombro del cable, en la parte inferior, y lo que hacemos es reducir la resistencia de fuerza. Y también si es que algún cable se daña, la carga va a ser redistribuida, entonces tenemos algún tipo de factor de cascada. En realidad esta es una medida compleja, de acuerdo a la estructura crítica que se tiene. Entonces estamos escapando aquí todos los detalles, desarrollamos algunos problemas para esta radiación y de temperatura, identificando cierta incertidumbre, y utilizando esto o este modelo de manera avanzada como elemento avanzado de simulación para medir la temperatura y obtener este diagrama beta-pi. Y en realidad estos números, o el número de cables, nos hemos dado cuenta que estos cables de color celeste no tienen suficiente resiliencia, especialmente si tienen una redundancia baja. Debido a la geometría, estos cables tienen una mayor exposición al calor del fuego, entonces no tienen suficiente redundancia. Entonces deberíamos hacer algo como ingenieros para poder mover estos puntos fuera del área. De repente podemos poner algunas paredes o envolver los cables con material resistente al fuego exterior. Entonces por el tiempo voy a pasarme este resumen, pero hasta el momento hemos hablado solamente de la resiliencia y también hemos mostrado este análisis utilizando este cable de puente bajo un estrés o peligro de incendio. Entonces finalmente estamos utilizando esto como desarrollo de la optimización. Entonces en este esquema de optimización queremos maximizar la recuperación. ¿Por qué estamos satisfaciendo esta redundancia que tiene que ser socialmente aceptable para el sistema? Otra aplicación o más desarrollos que estamos aplicando esto para la siguiente escala, que es la red de línea de vida. Entonces tenemos este problema aquí en el que revisamos a beta y pi para cada una de las escenarios de disrupción inicial. Y también utilizando la base de componentes que estamos desarrollando, podemos cuantificar la relativa importancia de los componentes. Entonces podemos priorizar nuestras acciones en estos puntos. Voy a pasar entonces a la siguiente parte. Aquí mi tema está en el riesgo de inteligencia. De nuevo quisiera reconocer las contribuciones geniales de nuestros actuales y anteriores estudiantes, incluyendo el profesor Fink, que se ha unido recientemente a la Universidad de Glasgow en el Reino Unido como profesor de sistemas. Entonces, primero hemos hablado sobre explicar qué significa el riesgo de inteligencia y luego vamos a demostrar estos 4 elementos de la identificación, integración, diferencia e implementación utilizando algunos ejemplos. En el 2020 tuvimos una conferencia en Seúl y en realidad fue moderador de esta sesión de cierre sobre el riesgo de inteligencia en la disrupción, y también tuvimos que hablar sobre qué significa inteligencia de riesgo para poder explicar a los otros ponentes. Entonces, eso ocurrió en el 2020.
¿O qué es inteligencia de riesgo? Esto se promueve como un paradigma futurístico a considerar en los sistemas de infraestructura. Más allá de un análisis de riesgo, entonces quieres imitar cómo los seres humanos están identificando estos riesgos. También cómo integrar esta información para identificar y manejar este riesgo, o cómo inferimos o cómo implementamos lo que hemos encontrado a través de nuestras acciones. Pero ahora utilizando estos montos no presentados de información y la calificación avanzada y la funcionalidad. Entonces tenemos una tendencia a lograr estos puntos de inteligencia de riesgo. Entonces déjenme explicar un poco utilizando procesos conocidos de análisis de riesgo. Recolectamos información o data o conocimiento y luego simplemente los unimos en un modelo matemático que describe el fenómeno, el problema. Y luego al hacer este análisis, queremos definir el resultado de este modelo con una predicción que llamamos, y está basado en la decisión. Pero como saben, en esta era, la información de modelos o nuestras decisiones, hay muchos puntos que se consideran. Entonces, si quieres tomar una decisión basado en estos resultados predictivos que incluyen mucha incertidumbre, también hay un riesgo. Entonces, todas las decisiones que tomas van a tener también algún riesgo consigo. Entonces, en el análisis de riesgo tradicional, propagamos estas incertidumbres a través del proceso de predicción de ingeniería para cuantificar el riesgo de las decisiones. Pero en esta inteligencia de riesgo queremos estar más llevados de la mano de la información y de manera más holística. Y se hace a través de esos 4 elementos. Y también con un poco de ayuda de las ciencias de la información y con la inteligencia artificial. Entonces déjenme explicar estos 4 elementos utilizando estos 4 procesos de análisis de riesgo. Primero, la identificación, en donde queremos identificar la información de toda la data que se ha recolectado. La integración también significa que todo este conocimiento e información está incluida en diferentes tipos de fuentes. Algunos están en este modelo, otros en libros de física. Entonces queremos integrar este tipo de conocimiento y puntos informativos en un único modelo, que realmente tenga un modelo integrativo. Lo otro es que a pesar de que tenemos algún tipo de modelo, en este sentido tenemos que tener información disponible para los sensores. Entonces vamos a querer simplemente saber la probabilidad o las condiciones. ¿Qué pasaría si observas algo? ¿Qué va a cambiar en tu predicción? Ese es el proceso de inferencia. Y finalmente tenemos una gran pregunta sobre cómo vamos a realizarlo o cómo vamos a tomar una decisión rápida cuando tengamos un resultado del análisis de riesgo. Esa parte yo la llamo implementación. Entonces, matemáticamente, estos 4 elementos pueden ser descritos, como pueden ver en esta tabla, y si pueden describirlas en palabras. Identificación significa que queremos aprender de la información. Integración significa que queremos asimilar esta información en el modelo o mantener un modelo mejor y mejor o mejorar este modelo. Y la inferencia significa que queremos actualizar nuestra predicción basada en la observación. Y la implementación significa que queremos tomar una decisión basada en riesgos cuantificados. Entonces, lo que necesitamos para lograr esta nueva inteligencia de riesgo es que rápidamente tienes que tener infraestructura, plataformas, hardware que te va a permitir este tipo de tarea tan avanzada, como sensores, IoT, comunicación y la base de datos, etc. Pero solamente tienes hardware, no vas a poder lograr esta inteligencia. Entonces tenemos que tener este tipo de metodología de probabilidad holística y método de machine learning para poder procesar
o ejercitar todo este tipo de elementos de análisis de riesgo. Entonces voy a volver a reexplicar estos 4 elementos con ejemplos detallados. Como solamente tengo 10 minutos, voy a darles una breve explicación de qué son estos. Primero, el ejemplo de identificación. Queremos aprender de la información. Entonces, en esta área de infraestructura e ingeniería hay campos de investigación o temas de identificación del sistema que, en vez de asumir que sabemos todo de esta estructura, queremos simplemente ponerle una pregunta a este sistema y tratar de entender cuál es la estructura del sistema. El parámetro está dañado, está deteriorado, basado en la medición de input y output juntos. Entonces, hay un método de identificación de sistemas. Es un área de investigación activa y muchos investigadores están trabajando en esta, pero si quieres desempeñarte bajo ciertos eventos extremos, como en eventos de terremoto, por ejemplo, en realidad lo que queremos hacer es hacerlo en el método de probabilidad, porque hay muchos inputs y no podemos, por ejemplo, tener un par de outputs de Internet en este caso, porque hay muchas combinaciones y escenarios que podemos resultar. Entonces queremos hacerlo de otra manera y, por supuesto, queremos hacerlo rápidamente a través de la identificación, porque si ocurre un terremoto, queremos identificar nuestras acciones rápidamente o tomar una decisión rápidamente. Entonces, para alcanzar estas metas, pensamos que deberíamos obtener ayuda del equipo de aprendizaje. Entonces, no puedo describir todos los detalles, pero hemos entrenado este modelo neuronal que se llama Enquadre, que está basado en análisis de estructuras que hemos desempeñado antes de que ocurra el terremoto o el sismo. Y luego en etapa online, cuando ocurre este evento del sismo, en realidad queremos encontrar casos similares también de nuestra base de datos de aprendizaje para cuantificar los daños en su sistema de estructuras y también ubicar los daños en tu sistema. Entonces, de esta manera, todos los daños se pueden encontrar en esta publicación. Lo hice el año pasado, pero como pueden ver en esta estructura bidimensional de 5 pisos, en el que tenemos la falla en 3 columnas. Y tenemos una columna celeste, pero utilizando este equipo hemos podido ubicar daños posibles en la ubicación y también el nivel de daño. También hay ciertos casos positivos, pero no tenemos un escenario o un cuarto escenario. Entonces, esto va a ser de mucha ayuda para hacer inspecciones rápidas y para poder realizar ciertas reparaciones rápidamente. Entonces, aplicamos esta metodología similar a la estructura tridimensional y hemos tenido buen desempeño también de esta metodología. Lo segundo es la integración. La integración significa la variedad de y conductores que hemos pasado en el mismo modelo. Entonces tenemos diferentes enfoques. La predicción basada en el modelo y la basada en información. Pero como sabemos, tienen sus propios lados positivos y negativos. Entonces, es muy bueno continuar mejorando en nuestro propio modelo basado en la información disponible. Entonces, esta es una manera de lograr este elemento de integración en la inteligencia de riesgo. Aquí vamos a darles algunos ejemplos. Tenemos este aprendizaje dinámico y este marco para la deterioración y su predicción. Entonces, utilizamos un filtro. Creo que todos estamos familiarizados con el filtro Kalman basado en los diferentes filtros que ya hemos aplicado. Y este filtro de partículas, en este caso, nos puede dar 2 actualizaciones, en la medición y de tiempo. Esto significa que queremos predecir nuestra deterioración en la siguiente etapa utilizando nuestro sistema. Y también, si es que tiene una medida de la deterioración en sí o por ambientes relacionados, pueden calibrar sus predicciones basados en las observaciones o en las medidas
Entonces hay una actualización de medida. Entonces, si utilizan algún tipo de medición, un Kalman o Bayer, va a utilizar ese tipo de actualización. Pero en este estudio en particular, queremos actualizar estos parámetros en este modelo de deterioración. Como pueden ver en este lote de aquí, por el mismo modelo y dependiendo de cuál es el parámetro de valores que se usen, puedes tener gran variabilidad en tu predicción a medida que el tiempo avanza, ¿no? Pero en realidad estamos mostrando que conocemos estos parámetros exactamente, pero no es verdad. Entonces, cuando aplicamos este filtro y tecnología a nuestro problema, en vez de simplemente calibrar nuestros resultados y observaciones o predecir qué es lo que va a ocurrir en el siguiente sello de tiempo, podemos mejorar estos parámetros verdes en el modelo también utilizando esta tecnología de filtros. Entonces, en este ejemplo, pueden ver este par de lotes, el azul, en el que tienes la predicción del grosor o del nivel de deterioración a medida que el tiempo avanza. Por supuesto que a medida que asumes estos parámetros verdes en el modelo de iteración está equivocado, tu predicción de tiempo es inexacta. Entonces, luego esta línea punteada en realidad es el estado de tu estructura. Pero si utilizas estos tipos de filtros de partículas, cuando tengas la observación de la prueba de campo, vas a ajustarlo o calibrar tu predicción. Y al mismo tiempo, y como puedes ver en la parte inferior, hemos continuado mejorando los parámetros de modelo, lo que significa que al mismo tiempo que tu modelo está mejorando y mejorando, y la información está siendo asimilada. Y en realidad hemos parado nuestra inspección en el año 2022. En este momento, en realidad a partir de ahora ya no tenemos oportunidad para calibrar nuestro resultado porque no tenemos la información, pero como hemos mejorado nuestro modelo del año 0 al año 22, nuestras predicciones de largo plazo también son bastante buenas. Entonces, en realidad son un beneficio de la mejora de nuestro modelo basado en la información a través de la integración. Y la tercera es la inferencia. La inferencia es, no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero inferencia significa que queremos considerar las condiciones de probabilidad basado en ciertas observaciones o información nueva o en evidencias nuevas. Entonces, de nuevo, en este ejemplo de redes, tenemos este tipo de benchmark de red de transporte y tenemos este modelo de inferencia en que cada punto representa, por ejemplo, sismo, ubicación del epicentro o el estado de cada uno de tus componentes en tu red, el estado del camino después del evento también, resultados de inspección, y el XN+1, que es el estado de la red, si dos nodos, por ejemplo, están conectados o desconectados. Entonces, puedes construir este modelo gráfico basado en la información de red que tienes. Entonces, una de las características de esta red es esta. Puedes computar el problema en cualquier nota, pero cuando tengas una nueva evidencia para cualquier nodo, puedes actualizar todos los otros nodos. Entonces, puedes actualizar estas probabilidades condicionales. En la siguiente diapositiva les estoy enseñando simplemente algunos detalles de esta red. También cómo podemos mejorar esto. Especialmente con Dr. Pian en Glasgow, cómo podemos mejorar esto para que pueda ser aplicado al sistema complejo más amplio. Entonces, como resultado, y como pueden ver en la parte inferior, el CPIM es una de las medidas de componentes más importantes
Estos marcadores rojos son las predicciones o las medidas probables de componente en los diferentes nodos. Pero también cuando tenemos ciertos resultados de inspección, estas importancias pasan a través de cambios significativos. Entonces, basado en nuevos resultados de inspección, están mejorando o actualizando su predicción con respecto a los componentes de su estructura. Y finalmente, el cuarto elemento es la implementación. Entonces, esto está relacionado con la toma de decisiones. ¿Cómo podemos tomar una muy buena decisión o óptima decisión basado en el riesgo que cuantificamos? Entonces, esto es en realidad un área de investigación bastante amplia que se llama RBDL, que es optimización basada en el factor de confiabilidad. Entonces, si ustedes ignoran el riesgo, en este proceso de optimización van a estar felices también con este marcador. Porque este punto de prueba en este espacio de diseño es seguro y minimiza la función de objetivo. Pero debido a que hay incertidumbre, como pueden ver, hay una probabilidad de que vayamos a agregar esta falla. Entonces queremos, o no podemos eliminar el riesgo, pero podemos gestionarlo. Entonces, en este esquema de optimización, hemos descrito esta probabilidad. Queremos minimizar, maximizar algo. Entonces, de esta manera, le llamamos RBDO. Aquí ahora tenemos un enfoque particular en el que desarrollamos esto que se llama método basado en cantidades. Y utilizando este método en particular, hemos obtenido un diseño similar, óptimo, sobre el cual, o por qué estamos llamando esta configuración con menos tiempo. Entonces, al comparar nuestro desempeño con los métodos de RBDO existentes, descubrimos que este es más eficiente y sigue siendo certero en términos de funcionalidad y satisfaciendo los riesgos. Y también en esta segunda versión tenemos dos AGPs en el que tenemos información de sensibilidad para poder utilizar este enfoque más óptimo. Y como pueden ver en esta imagen, hemos podido reducir este tiempo dramáticamente utilizando la segunda versión. Y también hemos podido cubrir un gran número de variables de diseño o algunos parámetros. Entonces, en realidad, podemos aplicar este tipo de algoritmo para optimizar la topología o la forma de la estructura, mientras estamos gestionando el riesgo en cierto nivel. Entonces, este es el resumen de la segunda parte. Por identificación, podemos aprender mejor del sistema o de la información que se tiene disponible de la integración. Podemos maximizar el conocimiento según la información que tenemos o a través de la simulación y la información. Y también podemos inferir. Y esto significa que podemos predecir mejor si es que hay nuevas observaciones disponibles de sensores u otras fuentes. Y finalmente, podemos tomar decisiones mejores u óptimas sobre por qué estamos tomando estas decisiones con respecto al riesgo que tenemos. Entonces me parece, si es que hay alguien que desee esta información, tenemos la versión PDF que vamos a compartir. Y estos son temas que vamos a ver en el futuro con respecto a cada uno de ellos y la información relacionada también al trabajo que acabamos de presentar brevemente en esta segunda parte de la presentación. Entonces, por el propósito del tiempo es hablar de dos cosas distintas, de la resiliencia y el riesgo. Entonces, no he podido cubrir todos los detalles, pero creo que con estos ejemplos vayan a tener una mejor idea de lo que me refiero con esto, de estos dos temas principales. Muchas gracias por su atención y la oportunidad de poder hablar de mi investigación. Yo estoy más que feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Gracias.
Thanks a lot, Professor Song, for the Muchas extremely gracias, fascinating topic profesor and the Song, por presentation, este tema tan and for your fascinante y time la presentación y dedicated por su to us tiempo to share your research. que has dedicado para poder I think we compartir la could investigación. go Creo on que for probably hours and podríamos hours talking continuar por about horas y horas your work hablando and the work sobre that you do su with your trabajo y research el team. trabajo que realizan con su equipo de But investigación. in the interest Pero of time, por I've el got a tiempo, question which comes from tengo myself. una pregunta que viene And it's de mí more of a misma general question y es más como una related pregunta to general relacionada the many parts of the a las problem that muchas you've partes investigated and that del you've showed problema que us. estás investigando y que nos has mostrado. Which of the several components ¿Cuál de los muchos between componentes identification, entre training of identificación the y VAE, the entrenamiento, understanding of whether the el results make entendimiento sense de in the lack of si a es que tiene false sentido scenario, o no the en el improving escenario of the en general, model, and the el probar el computation of modelo conditional y la probability based on computación de la real data probabilidad condicional is basado en la the información. part that you think is more not just uncertain, but Y si more es que no se difficult puede to ser más, catch. I'd de like repente to se puede know ser más more difícil of de your atrapar, entonces opinion, whether quisiéramos there saber is un poco más sobre any of sus those opiniones parts sobre si es that que you alguna de think estas partes que ustedes depends creen more on depende más the o no understanding or del external entendimiento conditions that externo o las condiciones change the externas system. que han cambiado en If el you see what sistema. I'm saying. Si es que entienden lo que digo más o menos. Among these four elements, which one is more challenging to Entonces, entre estos cuatro elementos, ¿cuál es el más difícil de lograr? To grasp. Sí, y de entender. O que requiere más ajustes cada vez que ocurre algo. Yes, so Bueno, sí. Creo que todos son distintos y retadores. Y como dije, muchos investigadores ya han trabajado en este tipo de investigación para poder lograr ese tipo de elementos en nuestra práctica de inteligencia o nuestra práctica de inteligencia de riesgo. Entonces es difícil comparar cuál es la más difícil, pero en términos de cómo incorporar este tipo de nueva información disponible. Bueno, la cuarta, la parte de implementación es la optimización también. Entonces es difícil de incorporar este tipo de elemento temporal. Entonces, tampoco tengo mucha experiencia en esto. Por eso que no, hasta el momento, no he trabajado mucho con este elemento. Mi trabajo con RBDO. Pero para los otros tres tenemos este tipo de información que recolectamos en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, en esta identificación de sistemas, por ejemplo, hay información sensible a tiempo, entonces déjeme revisar la diapositiva. Entonces aquí, y no tuve suficiente tiempo para dar detalles, pero en aquí la X representa la estampa de tiempo. Disculpen, pero no están presentando, no vemos nada en la pantalla, no hay presentación. Your screen. Tu pantalla. No. No? Oh, let me just Now is loading. Voy a volver a compartir. Ahora sí está cargando. Okay. All right. I think I stopped sharing this slide at some moment. Okay. Creo que dejé de compartir antes, pero bueno, como pueden ver en esta imagen, esta flecha representa el tiempo. Entonces, durante el evento de sismo, en realidad van a obtener este tipo de respuesta dinámica de estructura con su punto de tiempo. Entonces, en realidad, estamos de alguna manera incorporando esta información en cada punto de tiempo, en cada acceso. En esta parte de integración, en este ejemplo, tenemos las estampas con los sellos de tiempo más grandes, debido al año. Y también este tipo de decisiones no tienen
que ser como la anterior, porque la iteración que se utiliza es bastante lenta también. Pero hay otras más extremas, en las que no hay límite técnico sobre cómo o qué tan seguido podemos incorporar esta información en el eje de tiempo. Hay otro que se llama también BN dinámico. Lo que significa esto es que tenemos este tipo de modelo para cada punto del tiempo. En realidad, estos, según el punto del tiempo, lo podemos reconectar con otro tipo de flechas para describir cómo es que estos sistemas cambian en el tiempo. Entonces es posible, pero no creo que podamos hacerlo tan rápido como en el primer caso. I see. Did I answer your question? Yes. ¿Eso responde sus preguntas? You did answer Sí, my question. respondiste Clearly, las preguntas. I mean, as I Y said, we could go claramente on for probably podríamos other 10 pasar hours discussing each and every slide. horas It'd be my pleasure. discutiendo cada uno de los puntos. Sí, sería mi placer además. Please, And I was also very... May I make a question, please? ¿Podría hacer una pregunta, por favor? Sí, claro, absolutamente. Valentina, okay. I want to know, Dr. Song. Quería saber, Dr. Song, In what moment or how ¿en qué momento o cómo es posible durante el proceso de análisis incorporar la sensibilidad de la información? O sea, podremos tener diferentes cualidades y cantidades de información. ¿Hay algún punto de control en el proceso para saber, para identificar el riesgo de utilizar una u otro tipo de información? Es una excelente pregunta, muchas gracias. Creo que esta pregunta está más relacionada a este segundo elemento de integración. Aquí en esta información de simulación es importante saber la calidad de información que estás obteniendo. Entonces, aquí puedes ver esta medición en realidad basado en las nuevas medidas con respecto al estado de la condición de la estructura o efectos ambientales alrededor de la estructura. Vas a ajustar tu siguiente paso. Entonces, como puedes ver, si tu medida tiene muchos ruidos, va a también resultar no certero. Entonces, no queremos relacionar mucho esta información de la medida. ¿Qué tanto peso le podemos asignar a esta información de la medida? Entonces, esto está siendo cuantificado por esta variante o matrix, esta formulación. Entonces, como ingeniero deberíamos saber qué tan bueno o no puede ser esta medida, esta medición, para poder cuantificar esto en el sistema. Entonces, si ya sabes esto, lo conoces, esta información genera mucha bulla en el sentido de errores. Entonces, esto va a ser más conservador. Hay maneras en las que podemos incorporar esto. Very clear. Thank you. Okay, muchas gracias, muy claro. I don't see any further question on the chat No veo box, but, otra pregunta if anyone has any, en el chat, pero igual si es que alguien tiene alguna otra pregunta, can take any question. El profesor Song puede tomar cualquier pregunta fuera de línea si es que necesitan. And I will probably have further questions to ask Y yo you, so I'll reach probablemente out to you personally, tenga más preguntas, entonces te voy a contactar personalmente si no te importa. I think we have now reached the end of the
Creo que hemos llegado al final del webinar. Me gustaría agradecer al profesor Song por esta presentación tan detallada, por su tiempo. Y muchas gracias a todos por asistir al webinar. Va a haber una grabación pronto y vamos a compartir los detalles. Pero vamos a poder hacer un buen uso de su información y de su lección, profesor Song. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Thank you very much, Valentina. You have done a very Muchas gracias, Valentina. Has hecho un muy buen trabajo en contactar y llegar a obtener la participación del doctor Yu-Hong Song. Muy impresionante, y creo que hemos comenzado el año de una muy buena manera. Quería recordarles, igual agradecer la presencia con nosotros en la sala del doctor Gonke, que ha sido el presidente de WFO, el último presidente de WFO, y siempre ha estado apoyando a nuestro comité. Y algunos miembros del comité también, el doctor Benji Tran, igual para el doctor Isaac Ghazali, y para toda la gente que nos está acompañando. Estoy sorprendido con muchos de los nombres latinoamericanos aquí, porque eso significa que el webinar es tan interesante que se han despertado muy temprano en la mañana. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Y también ahí al profesor Alexander Kuninsky de Suiza, que siempre está apoyando a los miembros de las actividades del comité. El doctor Song, muchas gracias también. Esto ha sido muy interesante, incluso para gente que no está dentro de la especialidad. También para Valentina por la organización. Gracias a nuestra gente técnica de la Asociación Peruana de Ingenieros. Y vamos a estar anunciando nuestras siguientes actividades muy pronto. Así que muchas gracias de nuevo y hasta la siguiente vez. Que tengan buen día. Doctor, quería aprovechar para tomar la foto, por favor, si pueden. Una mirada a la cámara, por favor, y una sonrisa. Muchas gracias. We are not in full camera. Perfecto. We start looking at the Perfecto, muchas gracias. Por favor, pueden despedirse, activar sus micros para despedirse de nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy. I think I understood. You took a photo, right? Yes. Thank you very much. Así es, correcto, sí. Gracias a todos. Bye. 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 Hasta luego. Para nuestro público tenemos la grabación de este webinar. Igual vamos a compartir en estos momentos el link para que ustedes puedan ubicarlo en nuestro canal de YouTube, así como también en nuestra página web. Estamos compartiendo la pantalla, creo que. Permítanme un segundito, por favor.